Bienvenidos a Tierra de Olivos. Una semana más nos encontramos en nuestro programa donde siempre defendemos con el único objetivo de poner y visualizar nuestro sector, el olivar y su aceite de oliva. Como bien le decía, en esta semana la situación estamos viendo que no es la más propicia, o por lo menos la más tranquila con respecto al sector primario en nuestro país, debido a que pues ya lleva tiempo en este caso sufriendo pues bastantes cuestiones que, como digo, no ayudan a realizar el trabajo y a poder un poco ver el presente y sobre todo pensando en el futuro pues de la mejor forma posible. En el programa de hoy hemos llamado la rebelión del olivar, pero concretamente porque lógicamente desde Jaén es nuestro principal producto dentro del sector primario. Pero a nivel nacional estamos hablando de la rebelión, en este caso, de lo que es la agricultura, ganadería y, en definitiva, todo el sector primario. En la tertulia, dentro del programa que venimos realizando cada mes, como digo, en nuestro Tierra de Olivos, pues no quedaba y era lo propio y el mejor sitio pues para poder hablar con los líderes de las convocatorias que va a haber en los próximos días, precisamente pues para defender, para decirnos a toda la ciudadanía y concretamente al sector del campo y de la ganadería, pues cuál es la forma a seguir y cómo trabajar pues para lógicamente poder darle solución a todos estos problemas. Desde Europa se está exigiendo demasiado, desde España tampoco se está ayudando mucho, desde el gobierno central e incluso autonómicamente pues parece que tampoco se va en la sintonía de buscarle soluciones a todos los problemas que ahora comentaremos en esta mesa y, como digo, confiando en que ayudaremos a contribuir a que la cosa cambie. Pues tenemos la suerte de que nos acompañe, voy a pasar a presentarles pues a mi izquierda, más al fondo de mi izquierda, no de la mesa, sino a Antonio Guzmán, que él es el gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. A mi izquierda, Juan Luis Ávila, que él es el secretario general de la Organización Agraria de COA. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y a mi derecha pues tenemos a Cristóbal Cano, que él es el secretario general de la organización de UPA aquí en la provincia de Jaén. Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes. Bueno, pues hechos ya estas presentaciones, vamos a entrar ya directamente en materia y lanzo una pregunta para todos, ya cada uno el que empiece, el que considere, y a su vez pues en cualquier momento pues vamos hablando y aportando por lo que consideréis. Bueno, ¿quién nos pone un poco en situación de cuál es el motivo de llegar a convocatorias? En este caso, el día 14 es la convocatorias que va a haber a nivel nacional por distintos puntos, como digo, de toda la geografía, pero exactamente qué es lo que nos ha llevado a este punto ya de concentración o de manifestación, o en definitiva, basta ya. ¿Quién lanza? Tú organizas. Pues venga, por hablar tú, te toca, Juan Luis. En fin, yo lo primero que quiero destacar, José Luis, es que mantengamos la unidad de acción. Yo creo que es una magnífica noticia el que esto siga siendo así. Si tenemos posibilidades de conseguir cosas, creo que lo vamos a conseguir con unidad de acción, no de ninguna otra forma. Las manifestaciones al final son un esfuerzo importante para los agricultores, es una molestia importante también para la ciudadanía y lógicamente tienen que tener un objetivo finalista, no puede ser que estemos manifestándonos por manifestarnos. Yo creo que hay una tabla reivindicativa que no es nueva, una tabla reivindicativa que venimos trabajando pues ya desde hace muchos años. Hay cuestiones como la preferencia comunitaria o las cláusulas espejo, pues que yo no sé ni los años que llevo escuchándola muchos años, pero no se nos puede olvidar que la Unión Europea está en manos de quien está, es una Unión Europea de mercaderes, es una Unión Europea donde el mercado mundial, el mercado de la Unión Europea quita y pone gobierno, y eso es una realidad y lógicamente pues no es fácil conseguir que las cosas cambien. Yo creo que ahora tenemos un momento en el que esto es posible, tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, tenemos también un movimiento de agricultores a nivel del resto de países de la Unión Europea y no nos vemos solos como nos hemos visto en otras ocasiones, porque hay que recordar que parece que las manifestaciones nacen hoy y que este proceso de manifestaciones sin precedente ninguno, estuvimos en la calle antes del COVID con muchísima gente trabajando
y yo creo que esto lo hemos mantenido en el tiempo y ahora hay que retomarlo porque tenemos un escenario que es muy propicio para conseguir cosas. Pero insisto, yo creo que tenemos que ser muy serios a la hora de plantear las manifestaciones, porque las manifestaciones tienen que tener un objeto finalista, es decir, nosotros tenemos que conseguir las cuestiones que tenemos en nuestra tabla reivindicativa, no es únicamente estar por estar, hay que estar para conseguir objetivos y yo creo que eso es fundamental que lo tengamos todos claro. Una cuestión antes de seguir, los convocantes, las organizaciones agrarias y cooperativas integrantes, está ASAJA, está COA, está UPA y está Cooperativas Agroalimentarias. Efectivamente falta en este caso una organización, concretamente ASAJA, a todo el mundo se le ha invitado, y ASAJA precisamente insistiendo en que no me comunicaban nada, no hubo una manifestación diciéndome el por qué no venían, pero quiero decir que bueno, que quede, antes de seguir con la tertulia, de que todo el mundo ha sido invitado y ahí está. Dicho esto, bueno, pero en sí, ¿cuáles son los motivos? Porque se habla mucho de que Europa está exigiendo demasiado, una PAC bastante compleja, el tema de competencia desleal, no sé, ¿cómo...? Bueno, insisto, retomando el hilo que ha comentado Juan Luis, desde nuestro punto de vista también es fundamental subrayar esa implicación en unidad de acción, porque será la única forma de conseguir algo tangible para los agricultores y ganaderos, que al final sea el resultado final de este proceso de movilización que no empezó, que no es que vaya a iniciarse, sino que es una continuidad de hace mucho tiempo. Yo me gusta subrayar que bueno, una de las principales motivaciones que ahora mismo tenemos encima de la mesa es la orientación de la política europea en materia agrícola y ganadera, ¿no? Y a finales del año 2023, concretamente en septiembre, a 1 de septiembre, pues tuvimos la oportunidad, no dejamos pasar, perdón, la oportunidad de concentrarnos en Córdoba, haciéndolo coincidir con la reunión de los ministros y ministras de Agricultura de toda la Unión Europea, en una reunión informal bajo la presidencia de España del Consejo, donde las reivindicaciones que ya entonces poníamos encima de la mesa son las que están hoy plenamente vigentes, ¿no? En resumen, esa orientación política de la Unión Europea con nuestro sector no va en la buena dirección. No va en la buena dirección en ningún sentido, ¿no? Y podemos entrar en detalles, podemos desgranar qué y por qué, ¿no? Pero yo creo que una cuestión tangible es el peso presupuestario que ha tenido la PAC conforme han ido produciéndose reformas, y es un peso decreciente. Al principio, en los años, no hay que ser muy lejos, ¿no? Cercano en el tiempo hemos tenido presupuestos mucho más altos, pero es que en el origen de la propia Unión, en el Tratado de Roma, superaba el 80% del presupuesto de la Comunidad Económica Europea entonces, lo dedicado a la política agraria común. De ahí hemos pasado a un 30%. Esa reducción en volumen de presupuesto para con la agricultura y la ganadería se ha derivado a otras cuestiones que son importantes, pero no puede descuidarse un sector estratégico que además es el cimiento a partir del cual se creó la Unión Europea. Además, perdona, una reducción muy considerable, como bien dices, del presupuesto, y un aumento muy considerable, claro, de lo que es la burocracia. Ahí es donde iba, José Luis. No solo la burocracia, que también, sino también la forma en cómo hacer las cosas, ¿no? Esa orientación a una sostenibilidad que desde nuestra organización tenemos claro que tenemos que ser partícipes de esta transición hacia un modelo más sostenible. Está claro, no podemos negar la mayor, no podemos pensar que vamos a producir con unos niveles de precipitaciones o de temperaturas como los que teníamos hace 30 años. Ese escenario no va a darse. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero nosotros tenemos claro que la crisis climática es un desafío, el desafío más importante al que nos enfrentamos. Pero esa transición tiene que venir con tiempo, con recursos y con pedagogía, no mediante la imposición o mediante el establecimiento de normativas sin tener en el centro del debate, de la discusión o de la puesta en marcha agricultores y ganaderos. No puede ser que cada día o cada reforma vaya una vuelta de tuerca más en burocracia, en exigencias y a la misma vez reduciendo presupuesto. Yo creo que eso es evidente, además, no se puede hacer más con menos. Que además da la sensación de que parece que sea el privar del trabajo al campo como si fuéramos los culpables precisamente de las cuestiones climáticas, ¿no? O en definitiva medioambientales. Será todo lo contrario. Si alguien cuida el campo, serán los agricultores, y a partir de ahí ya todo lo demás. Antonio, Bueno, pues yo, por complementar lo que mis compañeros están diciendo, que estamos de acuerdo, primero insistir en esa unidad de acción que se mantiene con todo el sector, en este caso en la provincia de Jaén y a nivel nacional también.
Eso es muy importante y para las cooperativas en especial modo, porque las cooperativas están representados todo tipo de agricultores y todo tipo de organización agraria, como aquí UPA y COAG, ¿no? O ASAJA. Y para las cooperativas siempre ha sido una preferencia o una prioridad que estemos todos unidos para una actuación conjunta, porque los agricultores así nos lo demandan. Los agricultores así nos demandan, tienen unos problemas y no tienen colores, y los colores los defendemos nosotros. Y en esa situación, pues también sumándonos ahora a esa, digamos, rebelión a nivel de los agricultores, a nivel de la Unión Europea, yo creo que esa unión entre todos vamos a conseguir algo que es importante para nosotros. Estamos ante lo que denominamos la tormenta perfecta. Ya lo decíamos, todos son exigencias, todos son limitaciones, todos son controles y poca libertad al agricultor. Ese es un resumen de cómo está la situación. Y en eso estamos trabajando, y todas estas movilizaciones, como decía Juan Luis, a un fin. Hay que conseguir un fin último, y ese fin último es conseguir que el agricultor tenga una dignidad en el campo y sí pueda seguir viviendo de lo que trabaja. No lo olvidemos, y con esto quería hacer una puntualización. La sostenibilidad económica, social y medioambiental es fundamental. La sostenibilidad social la tenemos en nuestros pueblos, a través de las cooperativas, y tenemos esa sostenibilidad. La ambiental, queremos tener sostenibilidad ambiental. Intentamos, nadie va a defender mejor que el campo, que el propio agricultor, nadie va a poder defender mejor el monte que el propio ganadero. Pero no olvidemos que si no hay sostenibilidad económica, si no hay rentabilidad en el campo, lo demás sobra. Yo creo que eso es un elemento importante que tenemos que poner sobre la mesa. Efectivamente, la verdad que estamos hablando desde el campo, pero con un trabajo, con una actividad empresarial, con una actividad económica, seamos autónomos de una manera u otra, en definitiva el esfuerzo pues tiene que tener sus resultados. Claro. Y sobre todo me quedo en esta primera parte de algo que es tremendamente importante, la unidad de acción. La unión hace la fuerza, y eso está claro. Yo me acuerdo antiguamente donde las tres organizaciones, digamos, pues iban cada una por su sitio. Bueno, pues últimamente, ya hace unos años, donde hay una unión, yo creo que se ha sumado y es muy importante esa unión. Cooperativas, pues lógicamente forma parte de esa unión. Y claro, si empezamos a hacer grupitos, pues yo creo que eso ahí queda. Está clarísimo que hay una situación complicada. Yo creo que, insisto y remarco esa cuestión de que todos juntos pues es mucho más fácil de conseguir las cosas. Bueno, pues dentro de esas reivindicaciones, porque hay una de las cuestiones, claro, todas las cosas están por su importancia, pero parece para mí, desde mi punto de vista, algo verdaderamente sangrante, que es la propia forma de actuar de la Unión Europea con respecto a otros terceros países. De que parece que no sé si es la Unión Europea ahora mismo, hay que cuestionar si es trabaja para nosotros o trabaja en contra de los agricultores de la propia Unión, porque claro, es que estamos hablando de manifestaciones que ahora aquí, por lo que nos interesa a nuestro país, a nuestra comunidad y a nuestra provincia, pero que ya vienen desde Europa, de otros muchos sitios productores, tanto me refiero al sector primario, lógicamente, donde esto ya, es decir, que no es una cuestión de que es que nos tengan enfilados a España, es una cuestión que es que Europa no se está haciendo una política adecuada a nivel de agricultura. Como digo, yo eso de favorecer a unos y a otros, ¿cómo lo veis? A ver, la Unión Europea no es un ente etéreo nombrado por un dios que está arriba y lo designa. La Unión Europea está compuesta por los partidos políticos que se presentan, en el caso de España, por los que tienen representación en la Unión Europea, y lógicamente si después que llevamos, yo no sé ni el tiempo, reivindicando que la preferencia comunitaria y las cláusulas de espejo son dos cosas que es que yo creo que cualquier ciudadano, que quizá en eso tengamos que hacer un esfuerzo importante, igual que hemos hecho el esfuerzo de que el ciudadano entienda de que la diferencia entre lo que nos pagan a nosotros y lo que le llega a él es una auténtica barbaridad y que nosotros nos estamos empobreciendo y el consumidor también, y quien gana es el del centro. Igual que hemos hecho eso, yo creo que tenemos que hacer pedagogía con los ciudadanos e insistirles en que los están engañando vilmente. Es decir, a nosotros nos ponen unas condiciones para producir que nos limitan la producción y que nos cuestan el dinero, y ahora por los puertos, por todos ellos, está entrando producto de todas las partes del mundo sin ningún tipo de control, porque no hay control en ninguno, y cuando controlan es una vergüenza lo que sale, porque es alerta fitosanitaria tras alerta fitosanitaria.
Si eso únicamente lo sabemos los agricultores, esto no va a tener solución. Eso lo tienen que saber los consumidores. Y luego, perdona, cuando se habla de esas alertas y demás, claro, se habla de la alerta de un producto concreto, y ya eso está haciendo daño a todo el a la totalidad de los productos que también se producen aquí. Claro. Pero que la cuestión es que nosotros tenemos que hacer a los ciudadanos entender cuál es la situación. Cuando el ciudadano entienda que lo están engañando como nos están engañando a nosotros, que se están abriendo los puertos de una forma vergonzosa a la entrada de productos de muy dudosa calidad, y que eso es con lo que están alimentando a sus hijos, las cosas van a cambiar. Porque los ciudadanos son los que cambian los gobiernos, y a eso atienden los gobiernos, no atienden a ninguna otra cosa. Nosotros podemos cortar todas las autovías del mundo, pero si no tenemos a los ciudadanos, que son los que votan con nosotros, estamos muertos. Y tenemos ejemplos. El taxi con Uber prácticamente tenía la situación ganada. Se colaron de presión y hoy hay Uber en toda España. Y sin embargo tenemos procesos de manifestación como los que han tenido, por ejemplo, la gente del carbón en Asturias, que con un proceso de manifestación, contando con la ciudadanía, con una protesta que llevó desde Asturias a Madrid a la gente sin romper un plato, consiguieron pensiones que muchos de ellos todavía están cobrando 30 años después de 2.000 o 3.000 euros cada uno. Es decir, las cosas, estos procesos se tienen que hacer pensando en la ciudadanía. Y a la ciudadanía hay que informarle de lo que está sucediendo, hay que presionar para que nos vean el problema que tenemos que estar, por supuesto, en la calle con toda la contundencia, pero sobre todo tenemos que convencerlos, porque esos son nuestros grandes aliados. Si no convencemos a la ciudadanía, el proceso de manifestación no sirve para nada. De un momento para otro se te vuelve en contra y al final lo que hace es, en vez de andar para adelante, andas para atrás. Está claro que es importante también señalar que en esta situación no solo perjudica al agricultor y ganadero, esta falta de rentabilidad de nuestras explotaciones no solo nos perjudica a nosotros, sino que al final, en una situación compleja como la que hay, implica al conjunto de la sociedad, porque los dos eslabones más débiles de lo que llamamos cadena alimentaria son los dos extremos, el agricultor y ganadero y el consumidor. Somos vasos comunicantes. Si nos va bien a uno, nos va bien a otro, y al contrario. Si nos va mal a los agricultores y ganaderos, le va mal al consumidor, porque está pagando un precio que a nosotros no nos repercute y está consumiendo cosas que no tienen la garantía del modelo productivo europeo, que es un modelo de garantía, que es un modelo de seguridad, que es un modelo de gestión también del propio territorio de la Unión Europea, porque estamos gestionando el territorio, no solo produciendo alimentos, sino también velando pues porque no se expandan incendios forestales, plagas, enfermedades. Insisto, nuestro medio de trabajo es el medio físico, el paisaje, es nuestra factoría para producir alimentos, y eso tiene que velarse, tiene que protegerse, tiene que la Unión Europea establecer mecanismos que blinden ese modelo de producción europea. Y en los acuerdos comerciales, que evidentemente hay que seguir teniendo, porque España es un país eminentemente exportador, nuestro sector del aceite de oliva es eminentemente exportador, necesitamos, y es fundamental, un mercado flexible a esas exportaciones, pero también tenemos que tener en cuenta lo que nos entra de fuera. Tenemos que establecer esas cláusulas espejo, un nivel de controles infinitamente más alto que el que hay ahora, que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Y esto ya no es tanto un problema de costes, que no hemos hablado de ellos, pero un problema de costes de producción que tenemos. El principal problema es la falta de rentabilidad de las explotaciones, la falta de rentabilidad, de generar valor por nuestras producciones. Y eso, además de lo que estamos hablando, tiene que venir dado por un desarrollo correcto de directivas o de normativas comerciales. Aquí en España se ha impulsado una ley de la cadena alimentaria, que es una buena herramienta por la que empezamos la movilización allá por 2020, pero que tiene que ser real y efectiva. Tiene que dotarse de inspectores, de un plan de seguimiento y control, de sanciones importantes, y también de crear nuevas herramientas que no están, como un estudio de coste de producción actualizado, para que en función de las circunstancias de cada momento tengamos esos precios de referencia, o una cuestión muy importante bajo nuestro punto de vista, que es un observatorio de márgenes comerciales, para que la distribución no pueda enriquecerse en el sector agrario y ganadero, que tenga que tener un margen razonable para su rentabilidad, pero no asfixiando, y que se construyan los precios de arriba hacia abajo, y todo el mundo tiene su margen, menos el agricultor y ganadero, que no tenemos margen ninguno. Y producimos a pérdida y por debajo de nuestra rentabilidad, y eso tiene que regularse. El mercado libre es una falacia, aquí no hay mercado libre, no funciona, y o se pone pie en pared o se desmantela un sector tan importante como el agrario. Pues ya han oído en esta primera parte de esta tertulia
hay muchas cuestiones que lógicamente que hay que tratar, que hay que debatir y sobre todo que hay que solucionar. El sector del campo no está en su mejor momento, como bien han oído, pero bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y en la segunda parte pues intentaremos ya buscar de alguna manera alguna aportación de soluciones, que las hay, y como digo, hay que pensar en positivo, y como digo, a la vuelta de la publicidad seguimos con el programa. Nuestra nueva almazara abre sus puertas al público. Ven y sumérgete en una experiencia única a través de un viaje sensorial en el corazón de la provincia de Jaén. Descubre cómo se produce el oro líquido, aunando tradición y vanguardia. Oleícola Jaén a Ovelán. Tu experiencia de oleoturismo comienza aquí. En Caja Rural llevamos la sostenibilidad en nuestro ADN y por ello apostamos por un futuro mejor. Queremos trabajar juntos, comprometiéndonos con nuestro esfuerzo en mejorar el bienestar de las personas, avanzando por una senda sostenible. A través de nuestros fondos, queremos ofrecer sólidas oportunidades de inversión, mejorar el medio ambiente y abordar los problemas sociales. GES Cooperativo, la gestora de fondos de Caja Rural, se compromete con la sociedad, donando una parte de sus ingresos a ONGs con fines sociales. La confianza de nuestros clientes junto con nuestro compromiso nos sitúa entre las 3 principales gestoras de España por patrimonio en fondos sostenibles. Queremos que este crecimiento continúe a la vez que mejoramos el futuro de todos. Acude a tu oficina de Caja Rural y pregunta por nuestros fondos de inversión. Te estamos esperando. Juntos vamos a invertir en nuestro patrimonio. Vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a apostar por un futuro mejor. Bueno, pues estamos de vuelta en esta segunda parte del programa, La Rebelión del Olivar, que hemos titulado en esta tertulia. Me estaba diciendo insistentemente Antonio que quería comentar sobre lo último. Antonio, ¿qué consideras? Pues si me permite, pues hacer un complemento, una consecuencia de lo que se ha estado hablando. Las consecuencias son los jóvenes, el relevo generacional. Porque hacemos una pregunta sobre la mesa. ¿El olivar, el campo, es rentable? Pues si fuera rentable, estarían los jóvenes, se quedarían. Si tuviera un prestigio el campo, pues los jóvenes se incorporarían. Pero cuando se encuentran ante un sector que está menospreciado, está desprestigiado y encima no es rentable, ¿cómo le decimos a nuestros hijos quedaron en el campo para cultivarlo? Si es que no es rentable. Por todas las circunstancias y por todo lo que estamos pidiendo en la tabla reivindicativa conjunta. No olvidemos que como decía antes, que si queremos tener un futuro, todo pasa porque el joven se quede en el campo, porque la generación cuando pasen, la que tenemos actualmente, cuando pasen 10, 15 años, vamos a tener un drama, y lo vamos a tener en el propio pueblo, en la propia cooperativa, y eso hay que afrontarlo, y hay que afrontarlo con ese prestigio y esa rentabilidad. Y luego algo elemental, ya entraremos en lo que estamos solicitando, el tema fundamental del agua, con este ciclo que ya son ciclos muy fuertes, ¿no? Prolongados. Tiene que haber una política de agua clara, una condición política, ya de la nueva agricultura, una política de Estado, que todos vayan a un escenario a largo plazo, que haya investigación sobre posibilidades, inversión en infraestructuras. Y yo quiero poner solamente una anécdota. Hace unos días tuvimos la oportunidad de charlar
con un investigador de una universidad de Israel, y él nos lo decía claro, dice, bueno, si es que esto no tiene misterio, es que aquí administrativamente, políticamente se van todos a una. Aquí no es una política de 4 años, 8 años, sino es política a largo plazo, y todos están. Y los institutos que desarrollan, investigan, son institutos totalmente asépticos de política. Y los escenarios de estudio son a 20 años, es decir, vamos a prever lo que nos puede pasar dentro de 20 años y vamos hacia allá. Porque creo que Israel es el claro ejemplo de cómo se puede aprovechar el uso del agua. Y yo creo que en esa línea ahí tenemos que ir. Primero, una concienciación de la administración en apoyo de todos los sectores desde el punto de vista hidráulico. Muy bien. Bueno, pues un poco, porque nos vamos acortando ya en el tiempo, lo digo por intentar, hay cuestiones que sí me gustaría, de algunas de las cuales ya se ha hablado, me gustaría un poco insistir algo más, y algunas que lógicamente están fuera, pero yo creo que hay algo que, vamos, fuera quiero decir de lo que no se ha hablado, que a ver si lo hablamos ahora, pero yo creo que todo se centra, o gran parte se centra en lo que hemos reiterado todos los integrantes de la mesa, lo que habéis reiterado, que es precisamente la falta de rentabilidad, que es lo que nos lleva pues a situaciones realmente de una situación alarmista, que es lo que hay ahora, o de alarma más que alarmista. Y bueno, por eso pues estamos viendo que hay gente que se está adelantando ya a manifestarse. Sí, claro que tiene razón, por supuesto, pero que más razón es todavía lo que hemos dicho al principio de esa unión que por lo menos desde Tierra de Olivos reiteramos, y todo se ha hecho aquí en ese sentido. Pero como digo, la ley de la cadena alimentaria salió con buena intención, pero lógicamente no ha funcionado. Lo que no se puede decir que quien compra en este caso el aceite, porque bueno, lógicamente nosotros tenemos que centrarnos más, y este programa va en esa tónica de olivar y aceite, venir a comprar el aceite de oliva donde te están diciendo de que estás comprando a un precio que te es rentable, cuando sabemos que hace 3 años se estaba comprando por debajo de 2 euros y ahora está 10 euros. Es importante hacer esos matices y aclararle precisamente a la ciudadanía, que es quien tiene que ser consciente de la situación, pues que lógicamente cuál es la realidad. Es decir, que el campo está en una situación verdaderamente complicada. El tema del agua, efectivamente, cada vez llueve menos, pues ahí a ver qué es lo que hacemos en ese sentido. Y sobre todo, y me gustaría un poco entrar algo más en el tema del relevo generacional. Si estamos planteando, que lo has dicho muy bien, Antonio, un negocio no rentable, pues hombre, hay que tener incluso, y me vas a perdonar la expresión, hasta mala leche para dejarle a un hijo un negocio no rentable. Eso por ahí, porque lógicamente el relevo generacional lo más normal es que vaya de padres a hijos, pero claro, que esto deje algo de dinerillo. ¿Cómo veis lo del tema del relevo generacional, que es una de las peticiones que lógicamente va en esta situación ahora mismo? Vamos, el relevo generacional yo creo que lo ha explicado Antonio muy bien. Yo creo que es una cuestión de rentabilidad. Al final tú lo que no puedes es estar jugando con una persona que, vamos a ver, incorporarse a una actividad agraria no es montar un kiosco en el pueblo. Al final aquí hace falta una inversión muy potente, y esa inversión potente te condiciona totalmente tu vida a futuro, y no puede ser que estemos como estamos, pues con ayudas que en muchos casos se quedan los jóvenes fuera, con un sistema bastante dependiente de la ayuda y muy poco basado en que al final esto tiene que ser ni más ni menos que rentable. Para que esto sea rentable, yo creo que el factor fundamental es el agua. El agua no se puede seguir tratando como se trata en Andalucía. Yo creo que hacer un plan hidrológico del Guadalquivir, que es una auténtica broma uno tras otro, que no sirve absolutamente para nada, que estamos permanentemente diciendo que ese no es el futuro, basado en concesiones de hace 100 años, en cultivos que ni siquiera ya están, y con un enfoque de preservar los olivares superintensivos del Bajo Guadalquivir y generarnos cada vez más problemas en el olivar tradicional de Jaén, pues esto hay que pararlo. Y aquí no podemos estar permanentemente hablando de competencias. Yo creo que esto es una cuestión de Estado que se tiene que tratar a nivel de Estado. Pero si me apuráis, quien más problema tiene sobre la mesa, con diferencia, es la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es la que este río está vertebrando pues prácticamente
la columna vertebral del Guadalquivir, que supone la mayor parte de las producciones que tenemos en Andalucía. Y yo creo que hay que abordar esto desde otro enfoque, igual que doña Ana se ha buscado un acuerdo y se ha buscado un acuerdo con el gobierno central, que es el competente. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Aquí se tiene que reunir el presidente de la Junta con la ministra de Transición Ecológica, se tiene que buscar una salida. Si estamos en un escenario de cambio, tendremos que adaptarnos a ese cambio, pero lo que no puede ser es que nosotros estamos desabasteciendo el mercado mundial de aceite en una situación como la que tenemos, fastidiando la vida a muchísimos jóvenes que estaban en estos últimos años empezando a incorporarse y no poniendo un plan de viabilidad futuro por simplemente no gestionar correctamente un recurso que es público. Cuando tú tienes un recurso público, cualquiera, una carretera que va a licitar, cualquier obra, tiene que pasar por un proceso en el que se ve la rentabilidad que esa propuesta le devuelve a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que en el agua no? ¿Cómo puede ser que sigamos regando de aquella manera? ¿Cómo puede ser que haya cultivo en el Guadalquivir con 14.000 metros cúbicos? En los años que llueve sí, pero es que en los años que llueve bajamos los pantanos y luego no tenemos agua en los años que no llueve. Esto es tan fácil como esto. Y todos son excusas baratas. Esto es tan fácil como sentarse y abordarlo como una cuestión de Estado. Y lógicamente aquí habrá gente que salga beneficiada, aquella que tenga cultivos sociales, como es el caso del olivar, y gente que saldrá más perjudicada. A esa gente que sale perjudicada hay que buscarle un plan B. Pero lo que no puede ser es que por mantener el estatus en el que estamos, de tranquilidad, al final estemos en la situación que estamos. Al final, añadiendo, complementando todo lo que habéis dicho, que estoy completamente de acuerdo, en el tema del agua hay que meter cuestiones de las que no se habla, que es, además del esfuerzo en infraestructuras, que estamos todos de acuerdo, en nuevos embalses, nuevas presas, modernización de regadío, un reparto del recurso distinto. Un reparto diferente del agua, donde se tenga en cuenta el retorno social y económico de hasta la última gota del agua. Porque, lo comentaba yo antes, ¿no? Quizás el escenario no es el mismo que hace 30 años. Entonces, las cosas tienen que evolucionar. Confederación tiene que evolucionar. Y esa evolución pasa por un reparto del agua distinto. Y hay que abordarlo con todas las consecuencias. Porque yo creo que al final, todo quien tenga un mínimo de sentido común ve que hay determinados cultivos que difícilmente van a ser viables en el escenario que tenemos de crisis climática, y por contra de otros cultivos como por ejemplo nuestro olivar tradicional, que a una bajísima dotación en comparación con esos otros tiene un retorno de empleo, de fijación en población en el medio rural, de producción a baja dotación, que no lo tiene. Y eso está claro que hay que abordarlo, que se quede, y quien se quede en el camino, darle un plan B, una alternativa, pero no mantener status quo o situaciones esperando a que venga un cambio de ciclo, un año lluvioso, para gastar los recursos que luego no hacen falta en 3 o 4 años. Y termino solo con una cosa más, con el tema de los jóvenes, que no se ha comentado, pero que creo que también hay que incidir. El problema, un problema más que tienen los jóvenes es el acceso a la tierra, de los que hemos comentado, totalmente de acuerdo, pero el acceso a la tierra es fundamental, pero no por nada, sino porque las pensiones que tienen los autónomos del campo y los trabajadores del campo, en muchos casos no permite que un jubilado pueda acceder a su explotación, porque es que no tiene para vivir. No tiene para vivir. Entonces hay que establecer un banco de tierra, un modelo que permita que ese agricultor que quiere ceder a la explotación, pero no puede, porque no tiene suficiente para poder vivir, pues tenga una garantía de sus últimos años con una estabilidad económica, y que pueda acceder a la explotación a un joven, evidentemente luego con todo lo que hemos hablado, con agua, con rentabilidad, con expectativas, pero hay un problema evidente de acceso a la tierra, porque no se quiera, sino porque no se puede acceder. No, muy bien. Antonio, estamos ya a punto de terminar, que esto no sirva de presión. Bueno. Pero alguna cosa que consideres que quieres añadir, y la verdad es que hay muchísimas cosas, pero bueno, tienes ya la última palabra para... Pues dos cosas para concluir, dos cosas, una general y otra del cooperativismo. Una general es hablar también hablamos de rentabilidad, que es fundamental para mantener la actividad, pero rentabilidad vía ingreso y vía coste, y claro, es que el carburante, el gasóleo B, es que se ha incrementado para el agricultor de una forma muy significativa, la energía, los abonos, los fitosanitarios, pero es que si vamos a las cooperativas, la energía, que es el segundo input más costoso que tiene una cooperativa, al margen del personal, quitando el personal, el más costoso, es que los costes de elaboración del aceite de oliva, con los envases, embalajes, materias auxiliares, maquinaria, las cooperativas que también están sufriendo, se han disparado mucho, y la competitividad, que al final
la competitividad de la cooperativa se refleja al final en la competitividad de la economía del agricultor. Es que no salen los números. Y aquí quiero hacer una llamada también de la vertebración en el territorio que tenemos las cooperativas y de la responsabilidad social que tenemos las cooperativas y la importancia de los agricultores y las cooperativas en momentos de crisis. Quiero volver al COVID. Y el COVID demostró que España, como productora de alimentos, Jaén como productora de alimentos, pues hemos sido autosuficientes, hemos podido abastecer de la población cuando había buque y buque en mitad del océano que no podíamos meterse con el COVID. Pero es que además en el COVID esa responsabilidad social ha estado... Fuimos aplaudidos desde los balcones, pero sin embargo ignorados poco después. Duró poco. En los pueblos y en las ciudades se han desinfectado calles, lo han hecho los agricultores y las cooperativas. Que en los pueblos los equipos de protección al principio del COVID, en los centros sanitarios, hospitales, en particular el de Jaén, que no tenían medios en ese primer momento de desconocido, los equipos EPI de protección de las cooperativas se donaron todos a los centros de salud. Que necesitaban taquillas porque había muchísimas camas en los hospitales y las taquillas de las cooperativas fueron, es decir, que se tenga en cuenta que la agricultura produce alimentos y es necesario producir alimentos y somos necesarios, pero que también tenemos una responsabilidad social todo de cara a la sociedad que también, digamos, el ciudadano debe de conocer esa importancia, es lo que vertebra el territorio. Muy bien, la verdad que esa aclaración, como igual de los componentes de la mesa, en este caso, bueno, ya llegamos al final de la tertulia, porque la verdad que hemos hablado bastantes temas, otros muchos temas que no hemos podido tratar por falta de tiempo, pero en definitiva lo que sí es importante de que la ciudadanía en general pues entienda de que aquí no se cortan carreteras, no se hacen protestas, no se quiere de alguna manera generar mal ambiente con nadie, sino que evidentemente la situación es bastante complicada. La Unión Europea, el gobierno central, incluso como he dicho antes, el gobierno autonómico, en definitiva, casi ningún aliado con el sector primario, que es el sector que da de comer, como otras muchas cosas que también se han dicho aquí. Como digo, Antonio, Juan Luis y Cristóbal, en este caso Cooperativa Agroalimentaria, ACOA y UPA, y Asaja, que también está en la convocatoria, donde no ha venido en esta mesa, pero que también está en esta convocatoria de acciones y de reivindicaciones que se van a hacer en los próximos días, y en definitiva... Sí. Perdóname un momentito, José Luis, recordarlo del 14 de febrero, que vamos a hacer... Sí. Vamos a hablar de nuestro libro. Estaba hablando, todavía estaba diciendo... vaya a ser que terminemos. Me embalaba y muy bien por ese matiz, que es totalmente muy importante. Pero bueno, quería que lo dijerais vosotros. Como digo, Tierra de Olivos lo que pretende, una sencilla cuestión, pero muy importante, que es poner en valor el sector del olivar y del aceite, y concretamente de la provincia de Jaén, que tan necesario y tan importante es, como digo, para esta provincia y para toda la gente, que somos muchos que vivimos de este producto. Y en este caso, pues Juan Luis, venga, pues despide diciendo cuándo es esa próxima concentración y en qué va a consistir. Pues básicamente va a consistir en el corte de la carretera que va hacia Madrid, a la altura de Guarromán, justamente un poquito antes de donde ya se divide la autovía para Granada y la que va para Sevilla. Y bueno, la cuestión es que el día 14 de febrero estamos todos los agricultores convocados allí, y no va a ser una protesta que se va a quedar ahí. El día 21 nos queremos ir al puerto de Algeciras. Hay convocadas manifestaciones en todos los puntos del Estado español, e insisto en que esto tiene que tener un resultado finalista. Tenemos que conseguir todas las cosas que tenemos en la tabla reivindicativa, y creo que es el momento ahora de hacerlo. Pues ya lo han oído, el día 14 la primera concentración, y sobre todo algo que se ha dicho al principio, se ha dicho durante el programa, y quiero terminar haciendo este llamamiento: la unión hace la fuerza. Como digo, nos vemos la próxima semana en Tierra de Olivos, y que pasen una feliz semana.